La CAP, donde hablamos de historia precolombina y más. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Laboratorio de Arqueología del Centro de Investigaciones Antropológicas. Gracias por acompañarnos. Estamos emocionadas por este episodio porque ya llevamos buen ratito sin subir contenido, entonces hemos estado ocupadas principalmente. Voy a hacer el ¿cómo se llama? La mea culpa. La mea culpa, gracias, Caro, sí, de que he sido yo la que ha pospuesto los episodios, pero por dicha ya hemos logrado coordinar nuevamente y estamos llenas de energía, con buenas noticias para siguientes episodios y también intentando renovar la cara del podcast, pero de eso vamos a hablar más adelante en episodios posteriores. Pero para el día de hoy vamos a continuar con esta sección que hemos estado desarrollando desde el año anterior, que es la serie documental, en donde lo que hacemos es que tenemos un episodio especial para compartir sobre los archivos de la colección documental del Laboratorio de Arqueología. Recuerden que en el Laboratorio de Arqueología tenemos varios diarios de campo, notas de campo, más de 3,000 fotografías, diapositivas y negativos que nos van a contar la historia de investigaciones, de cómo se han desarrollado las investigaciones en los sitios que han sido registrados por la CAP. Sí, María, en este nuevo capítulo, primero vamos a escuchar la narración, como ya lo hemos venido haciendo en otros capítulos sobre diarios de campo, y vamos a hablar del sitio Hacienda El Molino. Entonces vamos a escuchar y después regresamos nosotras dos a hablar un poco sobre algunos aspectos importantes de este diario de campo y de las investigaciones en este sitio arqueológico. Sitio El Molino, Cartago, 1973. Posteriormente, en compañía de 4 alumnos y de mi hijo Álvaro, fuimos a visitar el lugar. Y efectivamente, en una zanja de drenaje encontramos en las piedras, casi al caer al río, bastantes fragmentos de cerámica. Practicamos una cala de prueba, un poco al norte del drenaje, y encontramos unas piedras en capas un poco debajo de la superficie. En esta capa estaban mezcladas con las piedras muchos fragmentos de cerámica. La cala de prueba no fue más profunda de 1 metro, y tampoco un diámetro mayor que esa medida. Los alumnos que visitaron el lugar, 2 del grupo de Kansas y 2 de la Universidad de Costa Rica, limpiaron el material y lo estudiaron. De este estudio pudimos darnos cuenta que el sitio era muy interesante y que había material relacionado con la fase Pavas. Jueves 25 de enero, 1973. En compañía del asistente, el estudiante Óscar Fonseca, planeamos realizar la exploración del sitio, aunque ya había solicitado el permiso de exploración al gerente de la asociación. Hoy, en la mañana, recibí la llave del portón y en asocio de mis hijos Carlos y Álvaro, nos dirigimos al sitio arqueológico, cuya entrada se efectúa por la calle La Pitaya, que va a Agua Caliente. Llegamos a casi 20 metros del sitio. Como a las 9 de la mañana llegó el asistente de arqueología, Óscar Fonseca. Trazamos una línea en dirección norte-sur tangencial al borde este de la cala de prueba que habíamos practicado en la visita anterior. Pusimos las estacas correspondientes y nivelamos un hilo entre estaca y estaca. Sobre esta línea trazamos un cuadro de 2 metros por 2 metros. Como este sitio está como unos 6 metros al este de la margen izquierda del río Molino, el terreno es inclinado y precipitándose después de la cala como a 6 metros de profundidad. Iniciamos la cala cortando 2 matas de café que quedaban sobre la cala o próxima a ella. Excavamos hasta la profundidad requerida, con el nivel de la cuerda al lado oeste de la cala A. Iniciamos un piso bien plano hasta esa profundidad por considerar que hasta aquí pudo haber sido removida la tierra al sembrar el café. De esta cala obtuvimos 2 sacos de tiestos, varias piedras y un fragmento de metate pequeño, con 2 patas pequeñas. A las 4 de la tarde regresamos a la casa.
26 de enero, 1973. A las 7 de la mañana, Carlos y Álvaro, y el que escribe, llegamos al sitio. A las 8 de la mañana se presentó Antonio Castillo Pacheco, peón que inmediatamente lo puse a realizar una serie de calas con el fin de tener una idea de la extensión del yacimiento. Realizó Antonio una cala al noreste, como a unos 15 metros de la cala 1, cuadro A. Otra, un poco más próxima, y otra al sureste, como a 2 metros. En ninguna de estas calas encontramos la capa de piedras grandes que hemos localizado en la cala 1, cuadro A. Continuamos excavando en la cala 1, cuadro A, para dar el segundo nivel, de 1 a 1,20, desde el nivel de la estaca. Este nivel fue de 45 centímetros. Seguimos excavando el nivel 3, pero no lo terminamos. Es muy importante consignar que casi al terminar el tercer nivel se presenta una diferencia en el piso. Hay en el lado norte un color amarillo, mientras que el lado sur continúa el manchón negro de tierra orgánica. Carlos inició una trinchera de 1 metro de ancho, teniendo el lado sur en el lado AB, cuadro A. Esa trinchera se inició como a unos 3 metros del punto B. Al principio no se encontró la capa de piedra, pero como a 2,50 metros fue localizada. Recogimos 2 sacos más de tiestos. 27 de enero, 1973. Nos presentamos al sitio a las 7 de la mañana. Álvaro, Ricardo Aguilar, Johnny Méndez y yo. Como a las 7 de la mañana se presentó Carlos. Afinamos la cala en sus lados al final del tercer nivel. Por tener que estar en San José, en la universidad, me ausenté como a las 8:30 aproximadamente. Cuando me disponía a regresar a Cartago, llegaron a la U Santiago Crespo y Óscar Fonseca. Después de pasar a mi casa para enseñarle algunos de los tiestos encontrados en el sitio El Molino, se fueron a la excavación. Yo llegué unos minutos más tarde. El piso del tercer nivel estaba ya limpio. Álvaro y su amigo Gerardo Martínez estaban trabajando en una cala angosta, a la par del cercado. Iniciamos la cala 4. Casi todo el piso del cuadro B presentaba en su mayor parte un color amarillento de la arcilla. Casi seguido del piso estéril salió una especie de caño, como de 75 centímetros de ancho, que corría en dirección del noreste al suroeste de la cala, iniciándose en la pared este y terminando en la esquina suroeste en dirección al río. A las 12 fuimos a almorzar a la casa, Santiago, Óscar y yo. Regresamos a la excavación después. Y también es importante consignar que entre los niveles 3 y 4 se presentaba una capa arenosa, de grano grueso, que estaba adherido a los tiestos muy fuertemente. Se excavó como unos 50 centímetros en el cuadro B de 2 por 2 metros. Se encontraron algunas lascas, 2 fragmentos de manos de metates y una olla que desgraciadamente fue quebrada al enderezar el corte. También Santiago y yo realizamos una inspección en el lote del herrero. 29 de enero, 1973. Llegamos a las 7 de la mañana al sitio. Carlos, Álvaro y yo. Picamos en el fondo de la cala con el objetivo de ver si continúa el material arqueológico. También cabe destacar que la arcilla amarilla era piso estéril. A las 8 de la mañana se presentó Hernán Cerdas, excompañero de mi hijo Fernando, en el San Luis, y comenzó una cala en la esquina suroeste de la cala 1, cuadro A, para continuar por el piso, el cual sobre la arcilla que tenía abundantes tiestos. A las 12 se presentó Óscar Fonseca. Continuamos excavando la cala 1 en el cuadro A. Esta capa fue del grueso de la capa de piedra. En la parte inferior de esta capa encontramos una vasija grande con la boca hacia abajo, muy fragmentada. Aprovechando la altura de esta pieza, 25 centímetros, iniciamos una segunda capa. Los tiestos fueron poco abundantes en este nivel. Fotografiamos y entonces sacamos los fragmentos de la vasija. Martes y miércoles, 30 y 31 de enero, 1973.
Estuvimos trabajando en el laboratorio de la universidad. Carlos y Álvaro estuvieron lavando tiestos, solamente. Jueves 1 de febrero, 1973. Nos presentamos al sitio Álvaro, Carlos y yo. Continuamos la excavación en la cala 1, cuadro B. Profundizamos hasta el nivel inferior. Aquí encontramos una capa de arena y tierra bastante delgada que se adhería a los tiestos con bastante fuerza. Primero apareció la capa de arcilla en el lado sur y luego, al profundizar, estaba más honda que en la norte. Parecía, por haberse presenciado lo mismo en el cuadro A, que hubiese una especie de corriente ligera de agua hacia el río. Sábado 3 de febrero, 1973. Nos presentamos a trabajar en la mañana, como a las 7 aproximadamente. Álvaro y Gerardo. Gerardo, en su caso, estuvo trabajando en la esquina suroeste del cuadro A, en una especie de desagüe hacia el río. En este lugar, que había trabajado anteriormente Hernán Cerdas, continuamos encontrando gran cantidad de tiestos. Álvaro inició una grada sobre la pendiente hacia el río, a un nivel igual al del cuadro B. Casi al finalizar el trabajo se encontró Álvaro con un manchón negro y profundo de tierra orgánica fina, pero que no contenía tiestos, pero que creemos necesario de profundizar. Después del almuerzo nos acompañó Santiago Crespo. Viernes 9 de febrero, 1973. Nos presentamos a las 7 de la mañana al sitio arqueológico. Álvaro continuó la cala que va de la esquina suroeste del cuadro A la pendiente del río. El último día habíamos encontrado una especie de manchón negro, de sustancia orgánica, que creíamos que era la entrada a una tumba de tiro. Desgraciadamente era simplemente una bolsa de tierra. Álvaro rellenó la cala de la esquina suroeste del cuadro A. Gerardo, por su parte, continuó excavando en el piso de la mitad del cuadro C, capa que contiene abundantes tiestos. Es muy importante consignar que hay tiestos en un número muy elevado. Aparecen al final de la capa de tierra orgánica y directamente sobre la arcilla amarilla rojiza. Creemos que esta condición se deba a que los tiestos se depositaron sobre un depósito de arcilla de reciente formación, o que el grupo se estableció inmediatamente después de un cambio climático notable, el que es responsable de la formación de la tierra orgánica inmediatamente superior. Por su parte, Gerardo, después del almuerzo, continuó excavando la otra grada del cuadro C. Álvaro inició un nuevo cuadro, el cuadro D, contiguo al cuadro A, al norte, pero como a unos 150 del cuadro C. Esto lo hicimos para no maltratar a un árbol casuarina que sirve para el cafetal de sombra. Álvaro niveló el cuadro 2x2 e hizo el segundo nivel. Ya a las 4 de la tarde regresamos a la casa. Sábado 10 de febrero, 1973. Gerardo Martínez continuó sacando los tiestos del cuadro C. Álvaro continuó la cala del cuadro D. Lo primero que hicimos fue nivelar con el primer estrato. Luego continuamos en niveles de 20 centímetros. Martes 12 de febrero, 1973. Continuamos en el cuadro D, en niveles de 20 centímetros. En la tarde tuve que ir a San José. Luego, también en el nivel 4, encontraron una vasija del tipo Curridabat. Miércoles 13 de febrero, 1973. Hasta el día de hoy hemos realizado trabajos de excavación en el sitio 59, El Molino, entre el río de este nombre y un desagüe que corre de este a oeste y que va en el río anterior. Hemos llamado a esta excavación Cala 1. La excavación ha sido practicada en los cuadros 2x2 y se han excavado los cuadros A, B, C y D y una trinchera de 1 por 2 metros de largo en el lado oeste del cuadro B y en dirección oeste-este, haciendo línea con el lado sur del cuadro B. El cuadro A se excavó donde habíamos practicado el año pasado una pequeña cala de prueba con los alumnos del curso de Arqueología de América.
En términos generales, los estratos naturales son tierra orgánica. En la parte superior de 20 a 30 centímetros, una capa de tierra orgánica amarillenta, de un espesor semejante. Luego una capa de tierra orgánica negra, después una capa arenosa, casi en el fondo, seguida de una arena ordinaria, en la que están los tiestos con la arena muy pegada. Y finalmente la arcilla amarilla, que en el contacto con la capa anterior adquiere una mezcla rojiza. Jueves 15 de febrero, 1973. Continuamos excavando en el cuadro B, hasta mediodía, por falta de carro, hasta el 5º nivel. Viernes 16 de febrero, 1973. Continuamos en el nivel 6. Encontramos las mismas capas de arena fina y arenón pegadas a la gran cantidad de tiestos hallados. Finalmente, llegamos hasta el piso amarillo estéril. Y vamos ahora a comentar unos cuantos datos curiosos del sitio. Creo que lo más importante para empezar es mencionar que el sitio fue registrado en 1973 por el arqueólogo Carlos Aguilar Piedra. Hacienda El Molino es un sitio que se ubica en Cartago y como pudimos escuchar en la narración, es un sitio que se registró gracias a la ayuda del hijo de don Carlos Aguilar, Álvaro. Entonces, Hacienda El Molino, al igual que muchos otros sitios en Cartago, es un buen representante del valor o lo valioso que es el pasado precolombino en nuestro país. Porque, como pudimos notar en la narración, se lograron recuperar bastantes materiales arqueológicos que nos brindan información sobre los antiguos habitantes de esta zona. En Hacienda El Molino se recuperaron aproximadamente 10.000 tiestos, es decir, por tiestos estamos hablando de fragmentos de cerámica. Imaginen 10.000 fragmentos de cerámica. Y parte del valor de este material es que nos señala, nos da evidencia de haberse elaborado hace más de 2.500 años. Se cree que esta cerámica es de entre 300 a.C. y 300 después de Cristo. Además, otro dato curioso sobre Hacienda El Molino es que fue uno de los sitios considerados dentro del proyecto de secuencias culturales en el área central. Y este fue un proyecto icónico porque sentó las bases de las clasificaciones de la cerámica para datación. Es decir, para datación y para también otros propósitos. Pero lo importante de esta cerámica, este grupo de cerámica para datación, es que podemos inferir fechas de cuándo se hizo la cerámica precolombina en lo que sería el área central de nuestro país. Sí, María. Y junto a este proyecto de secuencias culturales, en el área central, don Carlos, años antes de haber excavado Hacienda El Molino, excava un sitio llamado Pavas en San José, y ahí logra agrupar 4 tipos cerámicos, es decir, 4 grupos a los cuales él le pone nombres arbitrarios y los clasifica por sus diversas decoraciones, y que también él logra ver son encontrados en el molino. Pero algo importante que logra aquí en la Hacienda El Molino es que junto a esos 4 tipos que él ya había clasificado antes, tanto en el sitio Pavas como en este nuevo sitio, encuentra 5 tipos más que hasta el momento no había visto en ninguna otra excavación. Y él logra también detectar un poquito de materiales de otras temporalidades, otros momentos de ocupación en el sitio, entre 800 al 1500 después de Cristo. Sí, esto es bien interesante porque, está relacionado con esta historia no solo precolombina en Hacienda El Molino, sino también una historia de investigación arqueológica en este sitio. Después de los trabajos de don Carlos Aguilar, Hacienda El Molino fue nuevamente estudiada en 1978 debido a la construcción de viviendas y constante huaqueo que hubo en la zona. Varios materiales arqueológicos como huesos quedaron expuestos en este lugar. De manera que el Museo Nacional realizó un rescate arqueológico de por lo menos 3 meses de trabajo y solo se pudo excavar una parte del cementerio precolombino.
pero esta investigación generó valiosa información sobre las características físicas de los cementerios y los patrones funerarios, como bien decía Caro, de esta nueva temporalidad entre 800 y 1500 después de Cristo para el área central del país. Ese valioso trabajo, María, dio como resultado una tesis de arqueología de un arqueólogo llamado Ricardo Vázquez en 1982. Él en su investigación va indicando cómo su trabajo da como resultado una serie de tumbas de cajón, ¿verdad? Que son unas tumbas muy específicas, que son prácticamente, como su nombre lo dice, una serie de cubículos rectangulares en algunos casos, ¿verdad? De diferentes tamaños. Y él va indicando en su trabajo que no le fue posible observar diferencias entre los individuos en cuanto a las ofrendas colocadas. Sí logran ver que las tumbas creadas en la parte central tienen un acabado mejor terminado y una utilización uniforme de materiales. También logra ver las prácticas de enterramiento en el lugar y de las personas que vivieron ahí, donde él ve que según iban muriendo las personas, ¿verdad? Algunas zonas se ampliaban o se utilizaban espacios de enterramiento más de una vez. Sí, claro, además creo que otro de los aspectos sobresalientes de este diario de campo es cómo distintas investigaciones en distintas épocas nos dan diferente evidencia. Recordemos que cuando don Carlos realizó sus excavaciones, él y las personas que colaboraron en las excavaciones recuperaron materiales arqueológicos de entre 300 antes de Cristo y 300 después de Cristo. Pero en las investigaciones posteriores, las que realizó el Museo Nacional con su rescate, durante esta investigación se registraron materiales arqueológicos entre 800 y 1500 después de Cristo. Aquí todo esto, lo interesante de ver es que nos da una noción de los sitios arqueológicos y de las dinámicas de las personas en estos sitios arqueológicos. Es decir, esto nos muestra cómo la gente históricamente ha estado habitando el área por miles de años. Y también nos muestra un poquito sobre la composición de los sitios arqueológicos. Al igual que nosotros en la actualidad tenemos áreas de residencia y también destinamos áreas para enterrar a nuestras personas fallecidas, vemos que en el pasado precolombino, las personas también estaban interesadas en organizar su espacio y designaban áreas como cementerios para colocar a las personas que fallecían. Sí, y bueno, y yo creo que, claro, hemos abordado aspectos relevantes o aspectos sobresalientes en general del diario de campo. Muy pocos hemos abordado, pero no sé si quiere hacer como un resumen. ¿Cuáles son sus puntos que usted rescata en general de este diario de campo que quiere compartir con la audiencia? Sí, María, aunque nuestra participación en este momento, ¿verdad?, es muy corta en relación a algunos aspectos que queríamos señalar, porque creo que el punto focal de este episodio es la narración, ¿verdad? Y cómo a través de unos escritos de 1973 y con una nueva narración, ¿verdad?, podemos transportarnos a ese momento. Creo que sí es importante tomar en cuenta lo valioso que son los documentos de archivo que se tienen, lo valioso que son a la hora de poder difundirlos a las personas que nos escuchan, ¿verdad? Esas posibilidades, porque muchas veces los materiales documentales se quedan en un espacio determinado y no es como difícil que las personas a veces accedan a ellos y no es que los vayan a buscar para leerlos, pero creo que eso es importante en este tipo de capítulos. Después, la diversidad de investigación que se hizo en los 70s y 80s, ¿verdad?, en nuestro país, que creo que dieron las bases para muchas cosas que tenemos ahora en cuanto al entender las sociedades antiguas. También esa diferencia en un lugar, porque podríamos pensar que esta hacienda no era un lugar muy grande, ¿verdad?
pero podemos ver que en dos momentos determinados, en los 70s, se recobró evidencia arqueológica tanto de un periodo anterior y de un periodo posterior, y cómo tenemos dos perspectivas de cómo vivían las personas en ese lugar, ¿verdad? Creo que eso es algo muy importante también, de rescatar estos sitios que ya fueron excavados hace más de 50 años, 40 años en nuestro país, y que todavía incluso, bueno, puede ser que el sitio ya por la modernidad, ¿verdad? Y por la parte urbanística en Cartago ya tal vez está desaparecido o queda muy poco de él, pero yo creo que si se volviera a hacer una investigación en el sitio, si quedara la posibilidad o todavía el sitio existiera, de que nos daría incluso nueva información diferente a lo que pasó con el caso de Don Carlos y con el caso de las investigaciones que hizo Ricardo Vázquez en el 78 y pues en su tesis de 1982. También esto es como un recordatorio de cómo se fue creando la explicación arqueológica de nuestro país y lo rico que es, ¿verdad? El volver a echar la mirada hacia atrás de estos acontecimientos y poder decir, bueno, vean, tenemos esto otro, pero también hoy en día reconocemos en estos trabajos pros y contras en cuanto a la investigación arqueológica. Entonces creo que es parte de lo que hemos querido traer con estos narraciones de los diarios de campo, ¿verdad? Que nos pongamos a reflexionar un poco sobre cómo fue la creación o el desarrollo de las investigaciones en nuestro país, ¿verdad? Y creo que eso es un punto muy a favor de poder seguir rescatando estos diarios de campo, ¿verdad? Todavía quedan bastantes en el archivo de laboratorio, y creo que de los próximos que vamos a traer, ¿verdad? Eso va a ser la riqueza en cuanto podamos siempre aportar algo a la narración y algunos puntos curiosos sobre lo que estamos escuchando. Sí, Caro, comparto completamente su opinión y creo que en mi caso, este diario de campo, al igual que los anteriores también, siento que podríamos sacar algunas moralejas sobre el diario de campo, para moralejas no solo, digamos, de cómo hacemos arqueología, sino moralejas de las personas no, digamos, no sin una formación en arqueología y que igual han estado colaborando o en constante interacción, digamos, con las investigaciones. Tenemos el ejemplo de los hijos de don Carlos Aguilar, otros voluntarios. Bueno, uno de los voluntarios estaba estudiando arqueología, don Óscar Fonseca, pero en general vemos el interés. Es interesante recuperar en este diario de campo el interés de las personas, de las personas que no necesariamente tienen una formación en arqueología, pero que están interesadas en conocer sobre su pasado, y eso siempre, digamos, me parece que cautiva la curiosidad de la gente. Una moraleja interesante de todo esto es, al inicio, cuando veíamos la narración de cómo se encontró el sitio arqueológico, de estos fragmentos que se estaban al borde del río, que se estaban cayendo, una buena moraleja perdón, una buena moraleja para, ¿qué será? ¿Cómo decirlo? Como buenos ciudadanas, como buenos ciudadanos y ciudadanas, es que estas personas que empezaron a ver estos fragmentos hicieron el reporte de los fragmentos y lo reportaron a una persona especializada en arqueología. Entonces esto espero que sea también una invitación, un llamado a que si ustedes encuentran algo, no sientan temor en reportarlo. Como arqueólogas y como arqueólogos nos gusta poder ayudar a recuperar información sobre el pasado, con el propósito de, como hacemos en el podcast y como hacen muchas personas en arqueología, intentar difundir sobre nuestra historia antigua. Entonces, si encuentran algún material arqueológico, idealmente repórtenlo primero al Museo Nacional, o bueno, idealmente ahí, y si tal vez por B no pueden, intenten contactar a alguna persona arqueóloga que esté cerca de la zona, y esa persona pues va a hacer su esfuerzo para contactar al ente principal, que sería el Museo Nacional. Otra interesante moraleja creo que nos queda del diario de campo y de muchos y de los diarios de campo anteriores,
y de los diarios que vayamos a ver en el futuro es el huaqueo. Y los daños que hace el huaqueo, digamos, para poder recuperar la historia precolombina de nuestro país. Como pudimos ver en la narración, creo que no tanto en la narración, sino en nuestros comentarios previos, estuvimos hablando sobre cómo las actividades de huaqueo habían dejado materiales expuestos en la superficie, y que si bien el Museo Nacional, llegó y rescató estos materiales, este tipo de prácticas usualmente, bueno, número uno, no son legales, y número dos, la dificultad de este tipo de prácticas es que ¿cómo decir? Como que nos cortan las vías de información para poder reconstruir este pasado precolombino, además de que pues dañan los materiales como tal, y no es tanto dañar el material, sino que dañan la información que podemos obtener de estos materiales. Entonces, las dos moralejas de esta historia es, por favor reporten los materiales arqueológicos, y dos, no huaqueen los sitios arqueológicos, es mejor reportarlos, y si ustedes quieren colaborar con las personas arqueólogas, estoy segura que ellos o ellas estarán más que dispuestos a involucrarlos en los trabajos de la manera que esas personas puedan en el momento. Y sí, bueno, creo que con eso quiero cerrar la moraleja del día, y creo que con eso podemos cerrar también nuestro análisis del episodio. Entonces, Caro, adelante. Excelente reflexión, María. Creo que me uno a sus palabras en esta moralejas que usted rescata. Creo que es importante. Nos queda nada más despedir el episodio de hoy, diciéndole a las personas que esperemos no vuelva a suceder, un poco complicado sin publicar, pero sí el publicar episodios meses anteriores. Esperamos que esto no vuelva a suceder, y compensar un poco con los episodios que van a venir en próximas ocasiones. Entonces esperamos que tener un buen panorama para este año sobre los episodios que traeremos en el podcast. También, como decía María, estamos trayendo una nueva cara del podcast, que esperemos que pronto la vean en nuestras páginas oficiales. Y nada más agradecerle a todas las personas que nos escuchan, a todas las personas que sacan su tiempo para poder escuchar un poco del pasado precolombino, y de nuestro trabajo, ¿verdad? En este podcast al cual le dedicamos nuestro tiempo, nuestro conocimiento, nuestro sudor. Y en serio, muchísimas gracias a todos. Y María tiene algo importante que decirles. Sí, me uno a los agradecimientos de Caro, como siempre. Recordarles que el podcast no estaba muerto, solo estaba de parranda. Continuamos ahorita, nuevo episodio en abril, y esperamos seguir cargadas de energía. Pero lo más importante de mi comentario no es que estábamos de parranda, es que nos pueden escuchar en las distintas plataformas en las que estamos. Recuerden, plataforma oficial es Spotify, pero también nos pueden encontrar en Apple Podcast. Y recuerden que también tenemos canal en YouTube, en el cual nos pueden seguir y pueden estar interactuando, me parece, más con nosotras. Y más adelante vamos a tener también otras plataformas para poder interactuar más y tener un mejor registro de lo que estamos produciendo episodio a episodio. Entonces, recuerden seguirnos, darnos me gusta, dejar sus comentarios y nada, y seguir al tanto de los siguientes episodios. Entonces, estamos muy agradecidas y nos vemos hasta el siguiente episodio. Sí, y no podemos cerrar sin el eslogan. Recuerden, la CAP, en donde hablamos de historia precolombina y más. Nos vemos pronto. Créditos. Guiones y edición a cargo de Carolina Cavallini Morales y María López Rojas. Música de Quetzal en el sitio web Free Music Archive. Agradecemos a nuestro colaborador Ian González Acevedo.